Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4, 12 y 13. Nueva versión internacional. Steve Lawson, un gran predicador y pastor por más de 34 años y miembro de un grupo de pastores muy influyentes que ahora están realizando un ministerio entre expositores bíblicos con el propósito de mantener entre pastores y predicadores el celo por la predicación bíblica. Este hombre, Steve Lawson, dice que la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Creo que tiene razón. La hermana Corrie ten Boom, la señorita Corrie ten Boom, una mujer holandesa que escondió a judíos en un compartimiento secreto de su casa durante la invasión nazi, durante esa época de asedio y persecución, y que sobrevivió a ese genocidio terrible. Dijo: no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Parece sorprendente. El gran teólogo contemporáneo, muerto apenas el año pasado, R.C. Sproul: si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en la Biblia. El problema está en mí. ¿Cuántas cosas podríamos reflexionar acerca de lo que la palabra de Dios significa? Es una realidad. ¿Habla Dios hoy día como lo hizo en la antigüedad? Es una pregunta que suele hacerse mucha gente, incluso personas cristianas que tienen una Biblia en la mano. ¿Habla Dios todavía en la actualidad como lo hizo en la época antigua, cuando los profetas decían: vino a mí palabra del Señor diciendo? Bien, comenzaremos reflexionando acerca de este asunto. La revelación de Dios a través del trato personal. Y a la par de esto, la idea de la inspiración bíblica. Pues bien, una cosa que tenemos que decir con toda claridad, con toda puntualidad, es que la revelación de Dios a través del trato personal y la inspiración bíblica, la que encontramos en los textos de las Sagradas Escrituras, son completamente distintas y no tienen absolutamente nada en común. De manera que no puede venir nadie que pueda pretenderse iluminado de una manera especial, sobrenatural y actualizada para decirnos que ha sido inspirado por el Espíritu Santo para darnos una nueva palabra que va a sustituir lo que ya tenemos en las Sagradas Escrituras. Así que cuando muchos se preguntan si es posible pedirle a Dios que haga las obras portentosas que hizo en el pasado, o los milagros que sucedieron cuando nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió su ministerio terrenal. De hecho, hacerlo se ha convertido en una tendencia, una especie de moda entre creyentes
que se definen como maduros espiritualmente y creen al hacerlo que también exhiben una forma de evidencia de autoridad o de superioridad espiritual, mirando a otros cristianos que no hacen lo mismo que ellos con cierto desdén. Pero es esencial en nuestra definición del valor e importancia que le damos a la palabra de Dios como revelación, que aunque todo esto de lo que estamos expectantes en ocasiones, milagros y manifestaciones sobrenaturales, revelaciones espontáneas, aunque todo eso es posible, y sabemos que Dios lo puede hacer cuando le plazca, no perdamos de vista que cada una de esas acciones que quedaron registradas puntualmente en la historia sagrada, cada una de esas acciones que están presentes en la Biblia, que son parte de la fortaleza que hallamos al leerla, al conocer cómo Dios se manifestó. Cada una de esas acciones cumplió con un propósito concreto y específico en el plan de Dios, para revelarse en un tiempo y en una circunstancia histórica específicas. De tal manera que pretender que Dios haga lo que nosotros queremos ver hoy día no necesariamente está dentro del propósito de Dios. Él se ha manifestado, lo ha hecho poderosa y portentosamente. Así que aquí dejaremos puntualmente establecido que la revelación de Dios nunca fue, a lo largo de la historia sagrada, por iniciativa humana, y en ninguna manera fueron manifestaciones provocadas por el hombre. No era el hombre que tomaba la iniciativa de invocar a Dios para que Dios viniera y se manifestara. No era esa la manera. No era por la voluntad del hombre, sino que era por la voluntad propia de Dios. No era por una facultad determinada que le había sido dada al hombre, sino porque fueron circunstancias debidas en las que la intervención soberana de Dios se manifestó. Podríamos decir, ¿qué no es acaso lo que sucedió cuando Elías invocó a Dios en medio de aquel culto pagano en donde los sacerdotes de Baal estaban invocándole y nunca tuvieron respuesta de Baal? Es evidente que se trata de una circunstancia tan peculiar y tan única en la cual Dios está manifestándose en respuesta al nombre que ha sido invocado sobre su pueblo para hacer volver el corazón del pueblo de Dios a la fidelidad a Dios. A través de la historia de la salvación, a lo largo de los siglos, también Dios ha guardado silencio, no solo ha hablado. Podríamos decir, es que Dios siempre ha hablado y lo único que hace es hablar. No es así. En realidad han habido momentos largos de silencio en los que Dios, por extensos periodos, ha callado. Y en esos extensos periodos de silencio, también su revelación ha sido elocuente. Dios, sea hablando o sea en silencio, está revelándose y está mostrando su naturaleza, está mostrando su carácter, está dando a conocer quién es Él y cómo es Él, y también está dándonos a conocer las características del trato al que hemos sido llamados por Él. Así que es necesario reconocer como punto de partida que Dios también nos ha hablado y se ha revelado a través del silencio. Y esto no es una cosa solo en los tiempos bíblicos de la antigüedad. Cualquiera de nosotros puede notarlo si percibe que de pronto
no siente que Dios esté respondiendo a su oración y eso le aflige de alguna manera. Dios también nos ha hablado y se ha revelado a través del silencio y de circunstancias difíciles, complejas, de caminos sinuosos, arduos, complicados, de procesos adversos, y lo hace para permitirnos cobrar conciencia de realidades que no podríamos conocer o reconocer de otra manera, porque están ocultas a nuestros ojos. Y solo hasta que estamos viviendo en medio de esta realidad complicada podemos adquirir sentido de realidad. Quiero que leamos la palabra de Dios en segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Para nuestras hermanas que están en el grupo de Zoom, pueden dar clic en la pantalla para ver la lectura bíblica que está en ese recuadro que ahora nos presenta nuestro hermano Joel. La palabra de Dios dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Así que cuando leemos esto, nos damos claramente cuenta de lo que afirmábamos hace un momento y del sustento bíblico que hay en ello. ¿Por qué razón? Porque nunca la profecía ni la revelación ha venido por una decisión, facultad, determinación o iniciativa humana. Tengo ganas de que Dios se me revele. No es así. No es de la manera en que solemos oírlo entre algunos que parecen tener mucha influencia en el pensamiento de los cristianos. No es tan fácil como que alguien venga y diga: Dios me habló y me dijo, y la congregación entera está escuchando y diga: oh, eso es palabra de Dios. Porque cuando alguien dice que Dios le dijo algo, pareciera estar reclamando sobre lo que él dice un carácter incuestionable y una autoridad emblemática sobre sus palabras. Pero aún allí, todavía está pendiente saber si verdaderamente eso viene de Dios. Quiero que leamos nuevamente la Biblia y ahora la cita es Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 25. Leo para ustedes Primera a los Corintios 1, 22. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Primera a los Corintios 1:22. Así que, ¿a qué esperar? Más señales y prodigios que puedan convencernos. Es someter a Dios a un proceso de escrutinio para que nos dé
evidencias suficientes de que Él es veraz, de que lo que está diciendo es cierto, de que su poder existe, de que Él puede hacer las cosas que ha dicho que hará, pero no estamos en la condición como hombres de poner a Dios en el banquillo de los acusados. En todo caso, no es Dios quien debiera estar en el banquillo de los acusados. Somos nosotros. Es nuestra incapacidad para dar crédito a lo que Dios ya habló, a lo que Dios ya reveló. Somos nosotros y nuestra dureza de corazón para aceptar y reconocer que Dios es veraz. No solo es veraz, Dios es inmutable. Y la manera en que Él nos ha mostrado su gracia y su misericordia puede pasar por locura, puede ser interpretada por desvarío para algunos, pero no en el corazón de Dios, no en la mente de Dios, no en la sabiduría de Dios. Vamos allí mismo, en Primera a los Corintios. Ahora en el capítulo 2 leeremos los versículos 1 al 5. Sigue el apóstol Pablo hablando de la manera en que Dios se ha revelado y cuál es la centralidad de lo que Dios quiere que sepamos. Primera a los Corintios 2, del 1 al 5. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Así que nuestra definición de la revelación sigue estando centrada en la obra del Espíritu Santo, que habló de tal manera que durante toda la revelación, durante toda la historia de la revelación, desde el principio hasta el final, en el momento último de la escritura que tenemos consignada en nuestra Biblia, lo que hemos recibido de ella es inspirado por el Espíritu Santo, y aún más lo que hemos recibido de ella apunta de manera cierta, de manera categórica y clara al Verbo encarnado de Dios, que es la palabra cumplida en la cruz de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo dice: yo me propuse no saber otra cosa más que esto. ¿Saben cuánto tiempo perdemos los creyentes en debates teológicos estériles? Muchas veces estamos enfrascados en discusiones que no nos van a conducir a ningún lado. Y estamos debatiendo con otros que no lograremos convencer, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. Pero eso con frecuencia nos distrae de poner nuestro único interés y nuestro más enfático entusiasmo en conocer la palabra, discernir la palabra, escudriñar la palabra. Quiero que leamos una porción más de la palabra. Estoy refiriéndome a segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Versículos 1 al 3. Así que en esta porción la palabra nos dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán
herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo, su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Qué categórico es el Señor para hablarnos, y qué puntual es acerca de realidades que estamos viviendo, hermanos. Auténticos estafadores disfrazados de profeta al frente de congregaciones multitudinarias a las cuales están engañando, guiándoles por caminos que no tienen ningún apego a la sana doctrina. Esta es una realidad triste, vergonzante. Recuerdo en alguna ocasión mi esposa y yo vivimos una etapa como sembradores, como plantadores de una nueva congregación. Y en ese tiempo nos tocó dialogar con personas que no tenían ninguna relación con ninguna congregación típicamente cristiana o identificada como evangélica o como protestante. Eran personas que se definían como religiosas conforme a la práctica o a la común religión popular. Pero tenían interés, estaban interesados en oír, querían saber de qué se trataba. Y en algún momento tuvimos la oportunidad de preguntarles si habían experimentado o recibido en alguna ocasión una invitación para asistir a algún grupo cristiano. Por lo menos 2 o 3 personas nos dijeron que habían aceptado la invitación para asistir a reuniones que se hacían en un salón de eventos que era muy popular y que se reunían los domingos en la mañana, y que nos dijeron francamente, no nos gustó lo que vimos allí. ¿Pero qué es lo que no les gustó?, pregunté. Porque particularmente lo que atrae a las personas en muchos de estos grupos es la música, el ambiente. Pero además un mensaje motivacional que es magnético, que es expuesto por un líder que tiene un temperamento carismático, alguien que atrae como un imán a las personas. Y nos dijeron, no nos gustó lo que vimos. Vimos demasiado desorden, vimos demasiado ruido, vimos demasiado como mucho apariencia, pero en el fondo las personas al final de cuentas seguían siendo extraños. De la misma manera que entramos, salimos, como si nadie se hubiera dado cuenta que estábamos allí. Cito esta experiencia que nos tocó vivir a mi esposa y a mí durante un tiempo cuando estábamos en nuestra experiencia como plantadores de iglesias. Pero créanme que esto está escrito en la palabra. El apóstol Pedro nos está diciendo, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Hermanos, con cuánta frecuencia nos encontramos con estas escenas, que son penosas y vergonzosas, aún a través de la televisión. Se ofrece a las personas que habrán milagros si hacen una promesa para depositar una ofrenda. Eso es engañoso, porque nadie tiene la facultad de ordenar que sucedan milagros, porque los milagros son interrupciones de la ley natural que Dios estableció. Son interrupciones que no están bajo la facultad del hombre.
Esas interrupciones son las excepciones de las reglas que Dios ordenó. Así que si Dios ordena que yo deje de envejecer ahora a mis 62, casi 63 años, eso sería una gran excepción. Incluso creo que muchos de ustedes estarían muy sorprendidos si de pronto un domingo me presento a la iglesia y parezco más estiradito de lo que ya estoy de arrugado. Podrían pensar, oh, un milagro está pasando con el pastor Aquino. Pero quizá ustedes entenderían que la ausencia de 3 meses del pastor Aquino se debió a que estuvo sometido a un tratamiento de estiramiento, ¿cómo se le llaman? Las mujeres son muy conocedoras de esas materias. Cirugía plástica reconstructiva. Y entonces estiró todas las patas de gallo y el ceño fruncido y todo lo que lo envejece, y ahora parece rejuvenecido como 30 años, parece un muchacho de 35, qué barbaridad, con el pastor Aquino. Pero eso no es un milagro, hermanos. Por favor, no creamos ni llamemos milagro a todo lo que vemos que parece un milagro. La palabra de Dios es muy clara para referirnos acerca de cómo podemos ser engañados, y vamos a hablar de eso también un poco más adelante. Así que, aunque muchos afirman que Dios les dijo, el Señor me habló de esa manera, amados hermanos, esa manera de hablar es verdad solo en un sentido privado. Es posible que Dios te haya hablado. No voy a negar que Dios te habló, pero el que Dios te haya hablado tiene un valor exclusivamente privado y personal. No es una regla de fe universal para la iglesia. No es una regla de fe universal para nadie más que para ti, si Dios verdaderamente te habló. De manera que no es una referencia última para conocer la voluntad de Dios. Puede serlo en una utilidad exclusivamente individual para tu circunstancia, pero no para los demás. Sí. Imagínate que una esposa o un esposo se presenta frente a su cónyuge un día más que otro, recién despertado y listo para salir a su trabajo, y le dice, el Señor me habló y me dijo que debemos divorciarnos. Qué interesante revelación, ¿verdad? Una buena manera de responder a ese tipo de afirmaciones es decirle, bien, voy a esperar a que me hable a mí también para estar seguro de que esa es la voluntad de Dios. Dame los próximos 40 años para orar y pedir esa revelación. Porque las personas podemos esgrimir que Dios nos habló. Ok, correcto, Dios te habló. Es útil solo para ti. La revelación de Dios está centrada en Jesucristo, que es el Verbo encarnado de Dios, pero está profundamente arraigada en la palabra. Si nadie habla con la palabra en la mano, no tiene evidencia de que lo que está diciendo viene de Dios. No necesitamos de una revelación actualizada de Dios en las cosas circunstanciales, en las cosas momentáneas y personales que tenemos que resolver, porque para ello nos fue dada una única revelación de Dios que está en su palabra, en donde Dios nos ha dado a conocer su orden, su voluntad. En la mayoría de los casos, amados hermanos, en que deseamos y reclamamos una revelación especial y personal de Dios, lo que en realidad requerimos y necesitamos es obedecer lo que Dios ya ha establecido de antemano. Y si no lo sabíamos, lo que necesitamos es escudriñar las Escrituras para conocer lo que Dios ordenó hacer. Y después de saberlo, hacerlo. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace.
Así que entendamos esta profunda, confrontadora verdad. Quiero que leamos una porción más de primera epístola de Pedro, capítulo 2. Estoy leyendo los versículos 17 al 21. Este que está hablando, el apóstol Pedro, es quien encabezó a la iglesia cuando nuestro Señor dejó a la iglesia bajo la responsabilidad de estos hombres. Y él dice: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. En esta última expresión, en el versículo 21, el apóstol Pedro está dándonos a entender cómo Cristo sigue siendo la palabra encarnada hasta hoy. Para esto fuimos llamados, porque Cristo sufrió por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Demandar una revelación especial en la toma de nuestras decisiones, particularmente las decisiones personales, en aquello que está en nuestro territorio de responsabilidad. Responsabilidad ética, responsabilidad personal delante de Dios. Es una forma de evadir temerariamente un deber. Es un intento insensato y necio por responsabilizar a Dios de algo que Él puso bajo nuestra absoluta responsabilidad. Amados hermanos, si yo cruzo la calle insensata o imprudentemente, ¿la responsabilidad es de Dios o es mía? ¿La responsabilidad es del Departamento de Tránsito de la ciudad por haber puesto reglas que indican cuándo cruzar la calle? ¿O la responsabilidad es mía? Podríamos argumentar, pero es que hay personas imprudentes que están conduciendo sin respetar la velocidad y las reglas. Es verdad. Y todas esas son contingencias. Pero cuando yo entiendo que yo como peatón que camina a pie sobre la calle, que se encuentra en el riesgo de tener que estar pendiente de cuándo es prudente cruzar la calle, yo soy responsable, el responsable número uno de mi propia integridad. Y después de la mía propia, también lo soy de la integridad de los míos, de los que amo. Así que si mi hijo pequeño va de la mano, de mi mano, yo me haré cargo de que él cruce la calle conmigo cuando sea prudente hacerlo. Porque al hacerlo, asumo la responsabilidad de velar por su integridad, no solo por la mía propia. ¿Saben qué le dicen a uno cuando sube uno a un avión para hacer un vuelo? Le dicen a uno que si falta aire en la cabina, y puede pasar cuando el avión se despresuriza, nunca he preguntado qué es despresurizar, pero dicen que puede pasar. Entonces le indican a uno que de arriba, sobre su cabeza, se abrirá un compartimiento y caerá una mascarilla. Y uno se tendrá que poner esa mascarilla en la cara
porque a través de esa mascarilla uno recibirá oxígeno para respirar. Pero la indicación también le dice a uno que debe ponerse la mascarilla antes de ayudar a nadie que lo necesite al lado. Porque la persona que está en la capacidad de ayudar tiene que estar respirando bien para poder ser útil a quien tiene al lado. Así que si tú velas por tu propia integridad, siguiendo las reglas para cruzar la calle con prudencia en el momento correcto, lo harás también para quienes dependen de ti, como un niño pequeño que está tomado de tu mano. Obedecer la voluntad de Dios trae ese beneficio. Pero cuando se trata de tomar decisiones que están en nuestro territorio de responsabilidad, no tenemos que aventarle la bola a Dios. Es nuestra y tenemos que asumirla. Amados hermanos, no es correcto preguntarle a Dios, ¿me divorcio o no me divorcio? ¿Me caso con ella o no me caso con ella? Yo sé que muchos han ayunado y orado para saber si esa es la mujer con la que deben casarse o ese es el hombre con el que deben de casarse. Y después de 6 meses de estar casados y de haber orado y ayunado por 2 o 3 años, llegaron a la conclusión de que no era. Así que, en realidad, cuando hacemos cosas como esas y le pedimos a Dios que nos dé una muestra de que esa persona es o de que esa persona no es, lo que estamos haciendo es dejar que Dios tome decisiones que Él delegó en nosotros. Es nuestra responsabilidad. Dios no tiene que elegir una carrera. Cuando yo llego al momento de decidir si voy a ingresar a la universidad o me voy a dedicar a cualquier otra actividad, no es Dios quien tiene que elegir a qué se va a dedicar. Dios ya tiene un oficio. Soy yo quien tiene que asumir la responsabilidad de a qué me voy a dedicar. Y lo haré buscando honrar a Dios en lo que yo decida. Yo sé qué es lo que Dios jamás querría que yo me ocupara. ¿No es cierto? ¿No es claro a lo largo de toda la Biblia qué es lo que Dios no quiere que yo haga y ejerza como oficio o profesión? ¿No es cierto que Dios me ha dicho qué son las cosas que Él no aprueba? Entonces todo lo demás que Él no reprueba es algo en lo cual yo me puedo ocupar. Pero claro que tengo ciertos signos que me ha dado Dios para ejercer mi responsabilidad ética delante de Él y tomar la decisión correcta. Y uno de esos signos es que yo tengo aptitudes y habilidades naturales. Y eso podría estarme guiando hacia dónde debo orientar mi interés en mi formación. Así que Dios nos ha delegado la asignatura de ejercer un criterio de madurez. ¿Fundamentado en qué? Fundamentado en sus mandamientos, fundamentado en su voluntad revelada, fundamentado en la obediencia a su voluntad, fundamentado en la revelación que tenemos de su carácter y naturaleza de justicia, de bondad, de rectitud, de misericordia. Solo tengo que asegurarme de estar obedeciendo a Dios. Y al obedecerlo haremos lo correcto. Estaremos honrando a Dios. Al obedecerlo estaremos honrando a Dios. Pero además recibiremos honra en consecuencia natural. Porque también nosotros somos bendecidos con dignidad y honra al vivir conforme al orden de Dios. Seremos privilegiados y bendecidos.